Fueron muchas las mujeres embarazadas que a lo largo de los años pasaron por los pisos cuna de Mercedes Serrán de Gras en Bilbao. Personaje que también aparecía con otro nombre en la fantástica serie que vimos la semana pasada. A una de estas mujeres, Dolores Chumillas, la conocimos hace unos días y su historia nos estremeció. Fui a parar a Bilbao, entonces yo, pues claro, prácticamente no tenía techo. Y me fui y me amparé en una iglesia, en la parroquia de San Nicolás. Me puse a llorar. Entonces apareció por allí un párroco y me dijo, ¿qué le pasa a usted? Y se lo conté. Digo, mire usted que estoy embarazada, digo, y no tengo dónde ir. Dice, pues yo conozco a una señora llamada Mercedes Gras que tiene un piso de acogida y voy a hablar con esta señora para que la acoja, esté allí el tiempo de gestación y cuando tenga el niño o la niña, usted se lo lleva y nosotros la ayudaremos. Pues yo vi los cielos abiertos. Una casa que tenía esta señora como un palacio, fotos con Franco. Estuve 7 meses en la casa de Mercedes Gras. Como no tenía dinero para pagar, que todas las demás chicas eran pudientes y los padres pagaban por la estancia, yo como ese no era mi caso, pues yo estaba de fregona. Esta Mercedes Gras se puso en contacto con los padres adoptivos, los que me robaron a mi hija. Fueron al piso de acogida, unos señores que no paraban, no me quitaban ojos de encima, no paraban de mirarme. Yo embarazada ya pues de 7 o 8 meses. Fue cosa de Mercedes Gras que le dijo, si quieres conocer a la madre de tu hija, vete al piso que la vas a ver a ella en persona. Me dijo Mercedes Gras que yo no tenía dinero para una cesárea, que tenía solamente 12.000 pesetas para el parto, la niña nacía por las buenas o por las malas. O sea que si se moría la madre le daba igual. Después me enteré yo que había en la habitación de al lado una señora con una almohada puesta, simulando que era esa señora la que iba a tener a mi hija. O sea, que fue nacer mi hija y esa niña reza con los apellidos, nombres, como si ella la hubiese parido. Hija legítima de ella, no mía, de ella. Yo creo que no pude tener más hijos a raíz del parto tan malo que tuve con mi hija, porque me hicieron una carnicería. Eso no era una labor social, eso era una merienda de negros. Todos, médicos, curas, enfermeras, monjes, todos por el dinero. Robaban los niños y repartían el dinero entre todos. Vamos a hablar ahora de Dolores, que fue una de las mujeres que vivió en los pisos de Serrán de Gras. Ya hemos visto que aquí acudían chicas que procedían de familias de cierto nivel adquisitivo, pero que por algún motivo, normalmente un embarazo no previsto, las familias se avergonzaban de ellas. La solución para esas familias era esconderlas. También llegaban mujeres jóvenes y con pocos recursos, y una de ellas era la madre de nuestro invitado de ahora, que es Santiago. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú a día de hoy qué sabes de tu madre biológica? Sé casi todo, en realidad. Bueno, casi todo, me refiero. Para ser adoptado y tener información de mi madre, conozco toda la historia. Lo que ocurre es que quizás la clave de todo es que mi madre murió cuando yo tenía 17 años y yo lo descubrí cuando yo tenía 38 años, ¿no? Que mi madre murió con 38 años a la misma edad. Y bueno, pues me han contado toda su historia, pero no he podido hablar con ella. Claro. Y además hay un gap, un espacio en blanco, desde 3 meses antes de que yo nazca hasta 3 meses después, en el que la única persona que tuvo contacto con ella, que es su hermana, no ha querido hablar conmigo, dice que tiene un secreto que guardar y que no me puede contar. Así que siempre tendré la gran incógnita de qué pasó con ello, unido a que estaba en manos de Mercedes de Gras. ¿Y tú qué crees que pasó en esa casa con tu madre? No lo sé. Te podría decir que en principio no hay ningún indicio de que la engañaran o que la presionaran, pero por otra parte mi madre se quedó embarazada a los pocos meses de nacer yo del mismo hombre, tuvo a la niña y se quedó con ella.
Me refiero que depende desde qué prisma lo veas, te puedes tener sospechas de un extremo o del otro, y yo me quedo en el peor sitio, que es el del medio, en de la duda, ¿no? Desde luego, desde luego. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Seguimos hablando contigo, Santiago, y con otras personas que han venido a vernos esta noche a este especial Niños Robados en Telecinco. Hola, soy Anabel Rodríguez, tengo 39 años, nací en el Hospital Clínico de Granada. Hola, soy Anabel Rodríguez, tengo 39 años, nací en el Hospital Clínico de Granada en 1973, el día 7 de diciembre. Si te pareces a mí o te recuerdo a alguien, por favor, ponte en contacto con el programa. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es David Murcia, tengo 39 años, nací el 3 de octubre de 1974 en la Clínica Milagrosa y busco a mi hermano gemelo. Me acompaña Santiago, que va a contarme cómo ha sido tu relación con tu familia adoptiva. ¿Ha sido buena? Yo creo que eso es importante el destacarlo, ¿no? Mi familia adoptiva ha sido fantástica, ha sido mi familia y es mi familia, vamos, no es que ha sido, o sea, ha fallecido mi padre, pero sigo teniendo una hermana y una madre, y a mis tías y bueno, mis tíos y la gente con la que te has criado y la gente es mi familia con la que has pasado todas tus navidades. Es mi familia como puede ser la tuya a nivel de experiencia, pero no es mi familia como es la tuya a nivel de raíces, y esa otra parte me faltaba y llegó un momento en que necesité buscarla. ¿Y fue a raíz de qué? Es una suma de muchas cosas, ¿no? Yo creo que a ver, quizás el detonante mayor que me lanzó fue una pregunta de mi hijo, ¿no? O sea, bueno, más que una pregunta, un comentario que me hizo cuando yo le contaba que yo era adoptado, y me dijo, yo quiero conocer a mi abuelo o a mi abuela. Entonces me di cuenta que no era mi historia, que era una historia de mucha más gente, y me di cuenta que igual que yo era capaz de ver en él que tenía todo el derecho a conocerlo, de repente me reconocía en mí mi propio derecho a conocerlo, porque yo tenía miedo a buscar, pero ni siquiera reconocía mi propio miedo, y descubres que tienes miedo porque tienes miedo a hacer daño, y detrás de ese miedo a hacer daño hay un miedo a ser rechazado, ¿no? Claro. Y ya tienes una edad en la que decides que ya eres tú el que eres padre y eres tú el que tiene que tomar las decisiones y tirar para adelante. Y cuando empiezas a buscar, tarde o temprano, llegas a dar con este personaje, ¿no? Mercedes Herrán de Gras. Sí. ¿Cómo me la describirías? No puedo ser imparcial, así que no voy a intentar serlo. No tienes por qué. Para mí, francamente, creo que representa todo lo peor, desde luego, de lo que nos ha pasado a las personas como yo, que hemos tenido que ser adoptadas. Y digo lo peor porque creo que la adopción es algo que es un mal necesario, en el sentido de que cuando un niño no puede ser criado por su familia, pues tiene que ser criado por otra familia, ¿no? Y entonces la adopción, cuando ese niño lo necesita, está claro. Pero Mercedes de Gras consiguió pervertir esto hasta el límite máximo, ¿no? Primero porque no respetaba el principio básico, y es que el niño necesitaba una familia. Ella decidía quién podía criar a un niño y quién no, y si no, se lo quitaba. Después porque descubrió que además lo podía hacer negocio, porque si la niña embarazada resulta que su familia tenía dinero, le podía sacar un montón de dinero, 25.000 pesetas de entonces por una habitación, o sea, por el alojamiento. Y después lo pervirtió más, creyéndose ella que era la que podía decidir quién podía adoptar y quién no, y se convirtió en la que decidía quién podía y quién no. Y lo valoró en el peor de los criterios, ¿no? Su moral, que era además asquerosa, y el dinero, que es tan asqueroso como su moral. Entonces, pues, además me recuerda un poco al momento actual, ¿no? En el que ahora mismo tenemos una moral de mierda y solo importa el dinero. No, ¿cómo que tenemos una moral de mierda? Como la sistema. Mayoría de personas no. Las personas no, perdón. No, me refiero al sistema. Vale. Me refiero al sistema, porque las personas tampoco entonces estaban de acuerdo con esto, y Mercedes bien se encargaba de ocultarlo. Pero el sistema por detrás era el mismo, es como si no hubiéramos avanzado nada, ¿no? Y cuando sale toda la basura, es lo que nos encontramos. Entonces, ellas lo que hacía es engañar a todas las partes, ocultar su juego y hacer el juego maquiavélico de colocarnos a cada uno donde ella pensaba que le interesaba más a ella, ¿no? ¿Tú cómo diste con tu hermana biológica? Por pura casualidad. Bueno, por pura casualidad y quizás por un punto en nuestro carácter, y es el de perseverar, ¿no? Ella llevaba 3 años buscando un hermano que había descubierto ya cuando mi madre había muerto, un hermano mayor.
y casi había desesperado porque no aparecía nada ni tenía ninguna forma de buscar. Porque tu hermana biológica sí pudo criarse con tu madre. Mi hermana biológica se crió con mi madre. Muy bien. Y entonces yo empiezo mi búsqueda y conecto a través de la persona de referencia de Mercedes de Gras. Conozco a otra gente afectada por la situación, les envío mis datos por correo electrónico y me escribe una persona que es mi hermana. Y quizás es uno de los momentos más increíbles, ¿no? Porque todo lo que creías que... te imaginas muchísimas cosas y algunas piensas que lo más probable es que sea así. Tampoco se cumplen esas ni nada de lo que te crees, ¿no? Y después te aparecen otras. Mi oreja aquí no tiene un pliegue. Resulta que esta es una de las claves, el que la oreja normalmente tiene un pliegue, sí, mayor no la tenga, sí. Es una de las claves por las que comprendimos que era así, ¿no? Porque es un rasgo genético que nunca me había parado a pensar en mí mismo, que después tienen mis hijos y que tiene mi familia. Bueno, cuestión, no teníamos fecha exacta, pero había una serie de indicios, hicimos una prueba de ADN, nos desesperamos 1 mes y medio esperándola, ahora cuando he visto lo de 48 horas, sí. Wow. Es una prueba entre hermanos, que es más complicada, la pedimos en el Instituto Forense de la Complutense, que no tenían por qué tener prisa, pero por lo menos nos fiábamos de ellos, y nos dio un 99,999. O sea, que sois hermanos. Bueno, claro. Aparte de la circunstancia, claro. Sí, claro, sí. claro. Y la oreja. Y la oreja. Eso no falla. Bueno, la casa donde fue a parar la madre de ¿cómo se llama tu hermana? No, pues Santiago y su hermana, la madre de Santiago y de su hermana, era solo uno de los inmuebles que esta tipa, Herrán de Gras, tenía en el área de Bilbao. Desde luego, no era el único. El poder que tenía esta mujer se hace evidente simplemente recorriendo las sedes en las que desarrollaba su macabra actividad. Este es uno de los pisos donde Mercedes de Gras escondía a las niñas que venían embarazadas, muchas de ellas menores, y donde también recibía a las familias que buscaban un hijo, querían ser padres y no podían. Guardar la honra tenía un precio. 25.000 pesetas es lo que pagaban los padres por esconder el pecado de sus hijas. 25.000 pesetas cada mes, empresarios, militares, gente de la alta sociedad que escondía aquí a sus hijas hasta que dieran a luz. Estamos en el centro de Bilbao, en el barrio de Indauchu, en la calle Alameda de Urquijo, donde había varios 6, 8 pisos con más de 15 niñas cada uno escondidas, esperando a dar a luz para que después esos niños en principio acabaran unas buenas familias. Pero Mercedes de Gras había dado un paso más allá, lo convirtió esto en un gran negocio. Y no estaba solo, porque detrás de él estaba la asociación María Madre, fundada por Javier Ibarra, alcalde de Bilbao, donde estaban implicados jueces, donde estaban implicados políticos. Mercedes de Gras unía el rol del doctor Vela y de Sor María. Nadie más intervenía y nadie realmente sabía qué es lo que estaba haciendo. Mercedes de Gras venía, traía a las chicas y después venía por los niños y ella personalmente se los llevaba en sus brazos para entregarlos a los padres. Solo Mercedes conocía el origen de los niños. Estamos en los jardines de Albia, en la parroquia de San Vicente, uno de los lugares escogidos por Mercedes para entregar a los nuevos padres los niños. Y los niños no solo acaban aquí en Bilbao o en toda España. Los niños también acabaron en Estados Unidos, Francia y en otros muchos lugares del mundo. Santiago, antes de irte quiero que me digas lo que tienes necesidad de expresar ante la opinión pública. Bueno, yo creo que yo he venido aquí, mucha gente que ha venido no tiene resuelta su búsqueda, ¿no? Yo la resolví hace ya 3 años y la resolví muy rápido, tuve mucha suerte. Yo en menos de 6 meses tenía resuelta la parte principal y me ha quedado una parte en blanco que seguramente nunca resuelva. Pero he querido seguir porque cuando yo empecé con mi búsqueda, tomé conciencia de que en realidad los adoptados, que posiblemente podemos ser el 5% de la población de este país, somos un colectivo disperso, que no tenemos relación entre nosotros, que cuando nos encontramos nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común y que no estamos reconocidos. Se han reconocido un montón de minorías, pero posiblemente los menores de edad, los niños, y sobre todo los niños en desprotección, siguen siendo la parte menos importante. Y cuando esos niños en desprotección, que somos nosotros, nos hacemos adultos, parece que tenemos que dar las gracias por todo lo que hemos tenido, y las gracias tendría que darlo todo aquel niño que no tuvo que ser adoptado. No tenemos que dar las gracias a los que somos adoptados, ¿no? Entonces,
el dolor de las madres que les han robado un niño, y no me gusta la palabra robado para un niño porque se roban cosas, es terrible y tiene todo mi apoyo. Pero me gustaría también que la gente empatizara con nosotros, porque a las familias que les han robado un niño han perdido una persona y el hueco es terrible. Nosotros no sabemos ni cuántas personas hemos perdido, pero sabemos que no nos queda ninguna. Y además, todas estas cosas nos las han hecho legalmente. Mi adopción es completamente legal, pero nunca sabré si realmente mi madre tenía voluntad de entregar. Y la ley que habían hecho a su medida, que habían hecho los políticos de entonces, es la que dio soporte a toda esta realidad. Y a mí que algo sea legal, cuando me parece totalmente inmoral, creo que no vale, ¿no? Y creo que ese es el momento. Gracias, Santiago. La obra familiar de adopción Josep Figueras era una organización ultracatólica muy influyente en la Barcelona de los años 60 y 70.